Buen día para todos, continuando con el curso MySQL, MySQL o como le quieran decir, desde cero. Hoy veremos algunos conceptos básicos necesarios para seguir con el curso. Lo primero que veremos es qué es una base de datos. Pues una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, es decir, que están relacionados entre sí mediante un fin en común y pues se almacenan sistemáticamente para su posterior uso, para llevar un orden y control de los datos. En este sentido, pues tenemos un ejemplo acá, que es por ejemplo una biblioteca, puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel. Pues acá mediante este ejemplo, pues vemos que una base de datos no tiene que ser estrictamente informática dentro de un ordenador o un servidor, sino que también puede ser una base de datos física, como el caso de una biblioteca, donde todos sus datos se relacionan entre sí, porque todos son libros. También veremos lo que es un campo, un registro y una entidad, lo que conforman lo que es una tabla en una base de datos. Y una base de datos está compuesta por varias tablas. ¿Qué es una tabla? Pues una tabla básicamente está compuesta por una entidad que vendría a ser el nombre de la tabla, es decir, lo que se relaciona a esa tabla, de lo que se va a hablar en esa tabla, lo que compone esa tabla. En este caso la entidad que tenemos acá se llama persona. Entonces, obvio que vamos a almacenar personas dentro de esa tabla, ¿cierto? Es decir, este nombre debe ser alusión a lo que trata la tabla. Y acá tenemos los campos. Los campos son ID persona, nombre, apellido, edad y teléfono. Es decir, las columnas vendrían siendo los campos. Y los registros son las filas que están llenas por diferentes campos, donde llenamos todos los campos en orden lineal. Por ejemplo, el primer registro que tenemos es este de acá, Facundo Morales, y tenemos tres registros dentro de esta tabla. Todo esto conforma lo que es nuestra tabla y esto también se le puede conocer como un archivo. También veremos lo que es el diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación es la base fundamental para diseñar nuestras bases de datos. Acá empezamos desglosando lo que queremos plasmar en la base de datos, lo que queremos almacenar y cómo lo queremos almacenar. Tenemos acá un pequeño ejemplo donde tenemos una tabla representada mediante un diagrama entidad-relación, donde tenemos la entidad, que sabemos que era el nombre de la tabla, y sus atributos, que son los campos. Estos vendrían siendo los atributos: ID persona, nombre, apellido, edad y teléfono. Y esto compone una relación con otra tabla. Lo veremos más a profundidad. Por ejemplo, acá tenemos la tabla cliente, que tiene sus campos ID, nombre, apellido, edad y teléfono. Notemos que acá no hay registros. ¿Por qué? Porque esto es como un esbozo de lo que queremos plasmar en una base de datos, como el diseño por donde vamos a empezar. Y notemos que acá el ID está subrayado. ¿Por qué está subrayado? Porque es la llave primaria. La llave primaria es básicamente el identificador único e irrepetible de por ejemplo, en este caso, un cliente. ¿Cuál podría ser ese identificador único e irrepetible? La cédula de ciudadanía. Tiene una relación de compra con la tabla productos, que la tabla productos tiene estos campos: ID producto, nombre producto, cantidad y un proveedor. Esta relación es de compra porque un cliente compra productos y los productos pueden ser comprados por clientes. Ahora veremos lo que es el lenguaje estructurado de consultas, SQL, o también conocido como SQL. Este lenguaje pues ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información pues representada en los datos que se almacenan en las bases de datos. Veamos que tenemos tres grandes grupos de lenguajes, por así decirlo, dentro de lo que es SQL, que son los correspondientes a la definición de datos, manipulación e integridad. El primer grupo que tenemos es el DDL o Data Definition Language, lenguaje de definición, acá lo tenemos, de datos, que tienen las siguientes sentencias: create, alter, drop, truncate, comment y rename. Create para crear tablas o una base de datos, alter para alterarlos, drop para borrar, truncate para eliminar todos los datos de una tabla y dejarla vacía, comment para comentar y rename para cambiar el nombre de una tabla. Estas sentencias siempre deben ir en mayúscula. Pues no es que deben ir, sino que como buena práctica siempre se recomienda colocarlas en mayúscula. También tenemos el DML, Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. Como su nombre lo indica, nos sirve para manipular los datos que hay en la base de datos.
y tiene 4 sentencias que son select, insert, update y delete. También tenemos el DCL y el TCL, esto los veremos cuando vayamos a crear nuestra gestión de usuarios, por ahora dejémoslo ahí. Y por último, en este video veremos los gestores de bases de datos, por sus siglas SGBD, Sistema Gestor de Bases de Datos. Un sistema gestor de bases de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, la modificación y extracción de la información en una base de datos. Es decir, no es un solo programa, sino son varios que actúan entre sí para poder manipular esos datos de la base de datos, valga la redundancia. Entre ellos tenemos pues dos grupos principalmente, que son los gestores de bases de datos relacionales y no relacionales o no SQL. Dentro de los relacionales tenemos los gestores que son Microsoft SQL Server, SQLite, MySQL, Oracle, MariaDB y PostgreSQL, entre otros ejemplos. Y dentro de los gestores de bases de datos no relacionales tenemos algunos como MongoDB y Cassandra. También existen bases de datos orientadas a objetos. Esas no las tocaremos porque nos vamos a dedicar solamente a ver MySQL junto con MariaDB en este curso, y esos son gestores de bases de datos relacionales. No siendo más, los espero el próximo video y gracias por prestar atención.